Les decía buenas noches a todos. Vamos a compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. En el libro de Lucas, capítulo 1. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. El título dice: el anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Sabe? Si leo todo el tema que tengo así de corrido, vamos a desperdiciar un poco de tiempo. Entonces, para que aprovechemos bien el tiempo, vamos a ir leyendo de uno de dos versículos y vamos a ir explicando lo que más o menos hemos podido estudiar acerca de este pasaje. Lo primero que encontramos es un matrimonio, un hombre llamado Zacarías. Y este hombre era sacerdote y tenía a su mujer, que se llamaba Elizabeth. Este matrimonio, hasta estos versículos que hemos podido mirar, nos daría la impresión de que si nos detenemos a mirar allí, o a pensar o a meditar, parecería un matrimonio modelo, un matrimonio perfecto, un matrimonio ideal, para ejemplo de todos nosotros. Pero el versículo 7 dice: pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Tres cosas que yo encuentro en este versículo: que ellos ya eran ancianos, eran personas muy mayores, que ya hoy, si tendríamos que pensar que un matrimonio así, humanamente hablando, sería imposible. Y la otra cosa que encontraba era que era estéril. La verdad que cuando miraba este pasaje, encontraba algo que muchas veces no nos damos en cuenta. Es la humanidad. Es lo que el ser humano es. Y estudiando y meditando en este pasaje, me di cuenta de que realmente siempre nos está faltando algo. Siempre hay algo que nos va a faltar para que nosotros llegáramos a ser perfectos. Por eso, qué lindo que va a ser cuando realmente estemos en el cielo, cuando estemos con el Señor, porque entonces sí seremos semejantes a Él, seremos semejantes a nuestro Salvador, seremos tal como Él es. Pero encontramos en la Biblia, en la historia de la humanidad, de que el ser humano no es perfecto. Puede ser, como en este caso, un hombre que era irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Podemos estar muy cerca del Señor, podemos vivir en plena comunión con el Señor. Yo creo que más o menos este ha sido el caso y la historia de este hombre Zacarías con su esposa, porque no tenían hijos hasta ese entonces. Entonces, yo creo que ellos, al ser irreprensibles, no había nada que se les podía agarrar, no había nada que se les podía acusar a ninguno de ellos. Eran irreprensibles. Y acá viene una parte muy importante, que es
a los ojos de Dios. A veces no deberíamos estar tan preocupados el hecho de estar ante la mirada del mundo, aunque sí es muy importante también. Pero sí debemos tener mucha, podríamos decir, cuidarnos de la mirada de Dios, que siempre está sobre cada uno de nosotros. Ante los ojos de los hombres difícilmente vamos a poder ser como Dios nos ve. Y Dios los veía a ellos irreprensibles. Pero cuando la Biblia habla y remarca acerca de un pero, debemos prestar atención a esos peros. Y el verso 7 dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Por lo que vamos a ir mirando, nos vamos a dar cuenta de que ellos oraban por un hijo. Ahora yo me pregunto, ¿qué matrimonio? ¿Qué matrimonio hoy en estos días? Hemos tenido algunos casos nosotros en la iglesia que han tenido dificultades para tener sus hijos. Los hijos son una bendición de Dios, no hay ninguna duda de eso. Pero no sabemos por qué motivo muchas veces Dios retiene esa bendición en algunos. Me ha tocado de cerca el caso de mi hija, que estuvieron esperando algunos años y no podían por un tiempo tener hijos. Pero llegó la bendición de Dios para sus vidas. Ahora, ¿de qué nos habla esto, hermanos? Esto nos habla de que realmente a nosotros siempre nos falta algo. Podemos buscar y vivir en comunión plena con Dios, pero siempre, como dije al principio, siempre va a haber algo que nos va a faltar. Algo que siempre va a estar delante nuestro, como una piedra de tropiezo o una rueda que no nos deja caminar correctamente. Y esto muchas veces, esa cosa que nos lleva, que a cada uno de nosotros nos toca muy de cerca. Hoy, lamentablemente, esta experiencia que estamos viviendo, a muchos hermanos les ha llevado a tocar fondo en sus vidas. Realmente hay muchos amigos y familiares a quienes les ha tocado pasar por esta enfermedad, y realmente hemos visto a estos familiares tocar fondo en sus vidas. Siempre hay algo o algún motivo o algo que sucede en nuestras vidas que nos lleva realmente a tocar fondo. Yo escucho muchas veces por ahí que esta pandemia está destruyendo todo. Está haciendo estragos de una manera que se está haciendo irreversible. Ahora, yo miro desde otro punto de vista, como cristianos, como hijos de Dios, como teniendo el consejo de la palabra de Dios. Y a mí me hace pensar que, a pesar de que es una verdadera tragedia para muchos, para mí es una experiencia tremenda, en el sentido de buscar más a Dios, de acercarme más a Dios, de confiar más en Él, de creer verdaderamente en su palabra y apoyarme en ella para que podamos deslizarnos por el transitar de este mundo confiando en la fidelidad, en la promesa, en la palabra que Dios y el Señor nos ha dejado. Esta ha sido la experiencia de este hombre, que no podían tener hijos. Pero hay algo que encuentro aquí en este versículo, es que ellos oraban por sus hijos.
por un hijo. Y ya vamos a llegar al punto en que Dios responde esa oración. Pero dice el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y acá pensaba en lo siguiente: toda obra, todo trabajo que el Señor nos permite poder hacer, tiene que ser pasado por su mirada, por su aprobación, por su guía, por su dirección. Cuando Zacarías entra en el templo para ofrecer incienso al Señor. Ahora, qué bueno que es, y es para mí esto, y es saber cómo me presento delante de Dios. ¿Qué es lo que voy a dar, o qué es lo que voy a hacer, o qué es lo que voy a pedir cuando me presento delante de Dios? En primer lugar, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Es muy importante, para mí ha sido muy importante examinarme cada vez que entro en la presencia del Señor, porque a Él no lo voy a poder engañar. A Él no lo vamos a engañar porque Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Y si Él, por su gracia y por su misericordia, nos permite realmente poder tener un ministerio, un servicio, tiene que ser aprobado. No puede ser de otra manera. Y Zacarías entró en el lugar, en el santuario del Señor. Y el verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Qué importante que era realmente que él, cuando entró, a la hora que sonó la campanilla, para que todo el mundo supiera de que él ya estaba en el lugar santísimo. ¿Qué hacía el pueblo? Estaba afuera, estaba orando. Era tan importante lo que estaban esperando. El verso 12 dice, el verso 11, y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y sobrecogió temor. Ahora, me encanta este versículo porque me hace pensar en otros pasajes también, en otras historias, en otros acontecimientos referentes a la oración, de que qué importante que es esto cuando nosotros nos presentamos para orar a Dios. Miren, así rápidamente vamos a mirar dos ejemplos de oración. Uno está en el Salmo 66, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fui exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de mí oración, ni de mí su misericordia. Venid al lugar del encuentro, a donde están más de uno reunidos en el nombre del Señor. El salmista está diciendo, venid, oíd todo lo que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. La pregunta es, ¿qué es lo que hace Dios referente a nuestra vida, a nuestra relación y comunión con Él?
Y dice, a él clamé con mi boca y fui exaltado con mi lengua. Miren lo que dice el verso 18 que me llama mucho la atención. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, ¿por qué Dios muchas veces no responde nuestras oraciones? Seguramente es porque el enfoque de nuestra mirada está puesta en el problema, no en el que resuelve los problemas. El salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, tenemos que apuntar bien la mira. Cuando llevamos un problema, una enfermedad o lo que fuera, una situación que llevamos a Dios, tenemos que saber a dónde llevarlo. No es más nuestro problema que Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Por eso el salmista dice, yo no miré mi problema, no miré mi angustia, sino que miré al Señor. Si yo hubiera mirado mi problema, el Señor no me hubiera escuchado. ¿Pero por qué me escuchó Dios? Porque fui a Él, porque clamé a Él. Por eso Dios me escuchó. ¿Por qué entonces deberíamos pensar muchas veces por qué Dios no responde nuestras oraciones? Tenemos que enfocar bien nuestra mirada. La mirada que hacemos cuando nos dirigimos a Dios. Hay otro ejemplo de Eliseo y el criado suyo, que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Lo voy a leer rápidamente, porque si no se me va el tiempo. Dice el verso 15 del capítulo 6, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y acá hay algo que yo había notado en cuanto a este pasaje como que podemos aprender o retener en nuestra vida. Y es lo siguiente, refiriéndonos al criado y a lo que él pensaba. Estamos tomando en cuenta la actitud de la oración, de cómo nos presentamos a Dios. Y yo noté, si vas a tener miedo, ¿para qué orar? O si vamos a tener miedo cuando vamos a presentarnos delante de Dios, ¿para qué orar? Y si vas a orar, ¿para qué tener miedo? Hay un respaldo muy grande cuando nos encontramos en la presencia de Dios, o como en el caso de Eliseo, de este criado, creo que es Giesi el nombre, que tenía un hombre de Dios a su lado, un hombre que podía, si bien él no creía en Dios y en lo que Dios tenía alrededor de Eliseo, sin embargo tenía a un hombre que le podía hacer sentir confiado con las palabras que realmente él podía hablarle. Y así fue. Ahora, Zacarías se presenta delante de Dios. Aparentemente, él ya no oraba más. Ya había dejado de orar. Ya era viejo. Ya era viejo él, su mujer. Encima era estéril.
Quizá habrá pensado si cuando fui joven Dios no me ha dado un hijo, miren si me lo va a dar ahora. Aparentemente ellos ya dejaron de orar. Pero el ángel, versículo 13 de Lucas 1, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ahora, ¿qué más podría esperar una persona que está mirando a un ángel? Y un ángel le está transmitiendo un mensaje que viene de parte de Dios. Y sin embargo, este hombre, en lugar de creer, de aferrarse y confiar en las palabras que el ángel le estaba transmitiendo, sin embargo, vamos a ir mirando qué es lo que estaba pasando en la vida de este hombre. Por eso, cuando nos presentamos en la presencia de Dios, hermanos, tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser fiel en el trabajo y en el ministerio que realmente el Señor nos pone, porque ante su mirada, ante la primer mirada que el Señor hace a mi vida, a mi corazón, va a surgir lo que realmente hay. Y Dios lo puede sacar a luz. O puede suceder como ha sucedido en este caso, de que ya vamos a ver más adelante qué es lo que sucedió. Pero dice el verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no verá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y ahora que muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, un pueblo bien dispuesto. Ahora, miremos lo que Zacarías dice o responde. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahora, hubiera cambiado quizás todo lo que estaba por venir. Por ejemplo, si él hubiera dicho, pero, al decir él, ¿en qué conoceré esto? Estaba demostrando que no creía las palabras del ángel que le estaba anunciando. No creía como debería haber creído. Y vamos a ver, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nuevas. Y miren lo que pasó. Miren si no se transformó en incredulidad. ¿En qué conoceré esto? Y ahora le dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, porque cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora, hermanos, todo lo que podamos hacer tiene que ser llevado a la presencia de Dios. Yo lo veo así, lo siento así y creo que por lo menos es mi experiencia. Tengo que examinarme profundamente cuando entro en la presencia de Dios. Es muy importante, es esencial
que realmente cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios, saber ante qué presencia nos estamos encontrando, ante qué mirada nos estamos exponiendo. Ahora, Dios, el ángel le va a decir a Zacarías, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y miren qué responsabilidad que hay cada vez que un hombre, un sacerdote, entra en la presencia de Dios. Esta presencia de entrar en el lugar santísimo solo le era en una sola oportunidad en su vida. No iba a tener otra, no lo había tenido antes tampoco. Había sido ahora, pero él ya era anciano, ya era un hombre grande. Ya no podía quizás volver a hacerlo. Así es como en aquel tiempo se le daba la oportunidad quizás a un sacerdote de poder entrar, así como entró Zacarías al lugar santísimo. Pero lo más importante es cuando alguien salía. El pueblo estaba esperando. ¿Esperando qué? Que saliera. ¿Por qué? ¿Por qué esperaba el pueblo? Porque era tan importante lo que el sacerdote iba a transmitir luego de su salida al pueblo. Estaba esperando el pueblo la bendición que había de desatar el sacerdote. Ahora, ¿qué pasó? Cuando sale el sacerdote, salió mudo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no había creído las palabras que Dios que Dios había mandado a su mensajero para que transmita el bendito mensaje, nada menos y nada más de anunciarle que iban a tener un hijo. El pueblo estaba esperando afuera, porque la tarea del sacerdote era realmente bendecir al pueblo. Ese era el motivo por el cual el pueblo no podía irse de ese lugar. Y es más, estaba orando en el tiempo de que el sacerdote estaba dentro del lugar santísimo y esperaban la bendición. Ahora, ¿qué problema se les presentó cuando el sacerdote salió mudo? Les hablaba por seña, hablaban por seña uno de los otros. Y algunos entendieron que había visto una visión allí en el templo. Ahora, pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por seña y permaneció mudo, y cumplidos los días de su alumbramiento, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora, ¿qué mensaje, no es cierto?, transmitió el ángel, el sacerdote al pueblo. Y hermanos queridos, muchas veces cuando nosotros no nos preparamos, no pasamos por la misma presencia de Dios, hermanos, muchas veces, miren si Dios no hubiera disciplinado al sacerdote, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué clase de bendición hubiera dado el sacerdote al pueblo? Hermanos, por eso yo creo que es tan importante el examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la presencia del Señor. Este hombre no pudo transmitir absolutamente nada.
y Dios lo disciplinó, porque él podía, si hubiera creído el anuncio, ya era suficiente, él no tenía que haber hablado. Él no tenía que haber dicho, ¿en qué conoceré esto? Cuando nosotros no creemos lo que dice la palabra de Dios y buscamos otras cosas, estamos cerrando el camino. Estamos cerrando el camino. Y tenemos que preguntarnos y volver de nuevo a buscar el camino por el cual debemos andar y debemos transitar. Hermanos queridos, esto nos enseña que cuando vamos a servir al Señor, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. El mundo hoy no sabe quizás hacia dónde dirigirse. Hay mucha oscuridad, muchas cosas que están transformando su mente y su vida. Todo lo que está viviendo, la angustia que está viviendo. Pero hermanos queridos, nosotros tenemos el consejo de la palabra de Dios. Y si nosotros seguimos el ejemplo sano, obediente a la palabra de Dios, siempre vamos a tener un recurso, una salida. Este hombre quizás pensaba y creía de que realmente estaba en el camino correcto y entró a la presencia de Dios y le fue mal. Le fue mal porque así como no creyó las palabras y habló cuando debería haber creído y haberse callado la boca, él hizo todo lo contrario y Dios lo disciplinó. Durante 9 meses, durante todo el tiempo, desde el anuncio del ángel hasta el nacimiento de su hijo, este hombre permaneció mudo. Y Dios a veces, cuando no prestamos oído a su palabra, a su consejo, Dios nos disciplina. Nos disciplina para que aprendamos en silencio lo que no podemos aprender hablando. Por eso es mejor que aprendamos en silencio todo el consejo de Dios para nuestra vida, que aprendamos en humildad, que nos humillemos delante de su presencia para que cuando fuera tiempo, Él nos exalte a cada uno y nos ponga y seamos una luz en este mundo de tinieblas y de pecado. Hermanos queridos, esta experiencia que estamos viviendo ahora me hizo pensar un detalle muy importante de lo que dice la palabra del apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 2, por allí del versículo 8, 7, cuando el Señor está hablando de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hasta antes de esta pandemia, jamás me imaginé cómo haría Dios para humillar al mundo. Jamás. Y miren, desde que comenzó esta pandemia hasta este día, a mí me bastó para darme cuenta de cómo Dios puede utilizar su fuerza, su poder, para humillar al mundo entero. Y vaya si lo está haciendo. Así que debemos pensar en esta noche de que así como Dios da luz en su palabra para que podamos entender todo lo que está revelado referente al hombre, al ser humano, Dios nos va a revelar en su palabra y Dios lo hace de una manera que podamos entender. El Señor le dijo a Pedro, lo que yo ahora hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y así es en la vida, en el caminar del cristiano. Hay cosas que hoy no vamos a aprender. Todavía no sabemos cómo va a terminar esta pandemia, ni cuándo. Pero debemos estar seguros de una cosa, de que Cristo en nuestra vida nos llevará a buen puerto, a un buen final de toda esta historia. Y hay un dichoso y feliz o muy feliz final para aquellos que confiamos y creemos en el Señor Jesucristo. Yo no sé si hay alguna persona que todavía
no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, y está navegando por este mundo de tinieblas, de pecado. No sabe hacia dónde va ni cómo va a terminar, y no sabe a dónde está parado. Mira hacia arriba. Quizás estás cansado de mirar los costados, de mirar los noticieros, de mirar la radio, escuchar la radio. Y todo es confusión. No hay nada que te pueda aclarar tu mente, tu vida y lo que estás viviendo. Mira hacia arriba, mira al Señor. Te aconsejo que mires en su palabra, que leas la Biblia, la palabra de Dios, que es la única fuente que no cambia, que siempre es la misma. Todo cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y yo quiero decirte que si estás totalmente desorientado en este mundo, hay alguien que te puede encontrar, o puedes encontrar al autor de la vida. Él te puede sacar de ese estado en el cual estás, si tú le pides al Señor. Recuerda que si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Si oras a Dios enfocado a Él, no en tus problemas, lo vas a encontrar. ¿Sabe? Termino con esto. Cuando estuve la última vez en Santiago, me junté con una prima que quizás me vea hablando y sabe de quién estoy hablando. Un día lo fui a visitar y hablando así de las cosas del Señor, ella me decía que hace unos días había pasado una angustia muy grande, tremenda angustia que lo derribó. Y yo le comencé a preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué hubo en tu vida todos estos últimos días? Y ella me dice, no sé si te enteraste, que justo en ese tiempo cuando fuimos, mataron a dos chicas, muy cerca de ahí, de la zona de donde estábamos nosotros. Y creo haberme dicho que eran conocidos. Entonces, eso le angustió tanto en su vida, que lo dejó muy mal. Entonces yo le dije, mira, hay cosas que no se puede hacer. Uno tiene deseos, uno tiene buenos anhelos, buenas intenciones, pero desgraciadamente las cosas suceden y van a seguir sucediendo. Y así es. Entonces yo le dije a ella, no te enfoques en eso. Busca al Señor. Lee su palabra y vas a sentirte mucho bien, te vas a sentir mucho mejor, mucho más tranquila. No te dejes llevar con las circunstancias, con las malas experiencias que nos toca vivir diariamente, porque nos va a angustiar mucho. Eso nos va a llenar de tristeza el corazón, el alma. Pero lo único que va a traer alivio y segura protección y salvación es el Señor a nuestras vidas. Así que si me estás escuchando alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que realmente sea la hora. Quizás este es el momento que tú puedas buscar. Si no sabes cómo y tienes a alguien, a un hermano quizás que conoce, sabe quién es, búscalo para que te ayude, para que te oriente en el camino de la salvación, en el camino del Señor, te hable acerca de esta salvación tan grande. Dios no tiene otros que no seamos nosotros para transmitir el mensaje, y para esto estamos, para transmitir el mensaje de salvación. Lo que hemos recibido, la salvación de Dios a nuestra vida, a nuestra alma, es lo que tenemos que compartir a este mundo necesitado de un Dios y de un Salvador. Quiera Dios bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones, que nos ayude a pensar que el trabajo que nosotros hagamos, lo hagamos de la mejor manera. Busquemos hasta encontrar la manera de cómo debemos aprender a presentarnos delante del Señor. No hagamos ningún servicio delante de Dios sin hacerlo antes. El Señor dijo que si te acuerdas,
llevas tu ofrenda al altar y te presentas delante de él y te acuerdas de tu hermano o de alguien que tiene un problema con vos, deja la ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano. No puede haber nada en nuestra vida, hermanos, que sea una noche, una gran noche de reflexión, de auto mirarnos y examinarnos, porque estamos viviendo un día y un tiempo en que es para vivir diferente. Ya no podemos seguir viviendo como hemos estado viviendo. Basta ya, dijo Pedro, el tiempo de haber vivido para hacer lo que agrada a nuestros apetitos, deseos carnales. Ahora es un tiempo de cambio, es un tiempo de oportunidad. El mundo tiene como una tragedia, pero debemos nosotros transmitir de que hay esperanza y hay una oportunidad que Dios va a dar. Seguramente a aquellos que realmente lo buscan y claman a Él. Gracias, hermanos, por el tiempo y por escucharme y también por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y también a cada uno de nosotros.